Otro parámetro muy utilizado a la hora de realizar pulverizaciones es el delta de la temperatura. Este parámetro proviene de nuestro sensor de temperatura y humedad relativa. Y también es un parámetro que está relacionado con la temperatura y la humedad relativa. El delta de temperatura significa la diferencia de la temperatura. ¿La diferencia entre qué temperatura? Entre la temperatura del bulbo húmedo y la temperatura del bulbo seco. La temperatura del bulbo seco proviene de un sensor de temperatura como el que conocemos normalmente, mientras que la temperatura del bulbo húmedo proviene de ese mismo sensor, pero envuelto en un paño húmedo. Al envolverlo en un paño húmedo y dejarlo expuesto, al envolver el sensor en un paño húmedo y dejarlo expuesto en la atmósfera, se va a producir un proceso de evaporación. Este proceso de evaporación del agua desde el paño húmedo hacia la atmósfera tiene aparejado una utilización de energía, que la vamos a ver como una disminución en la temperatura del sensor de bulbo húmedo. La diferencia entre la temperatura del sensor de bulbo seco y de bulbo húmedo nos va a permitir conocer el estado de humedad de la atmósfera y nos va a permitir entonces tomar decisiones de manejo relacionadas con la pulverización. ¿Por qué? En este caso tendremos tres situaciones que podemos encontrar. En un primer punto, si la diferencia de la temperatura entre el bulbo seco y el bulbo húmedo es muy baja, quiere decir que la atmósfera tiene alto contenido de humedad, vamos a tener pérdidas por condensación si realizamos una pulverización. ¿Por qué? La vida media de las pequeñas gotas de producto que estemos aplicando sobre nuestro cultivo va a ser muy alta, lo que va a aumentar el riesgo de que se produzca la condensación entre pequeñas gotas y éstas se caigan al suelo, lo que va a significar una pérdida de ese producto que estamos aplicando. En el caso contrario, si tenemos valores del delta de la temperatura que son muy altos, esto significa que la atmósfera se encuentra muy seca, vamos a tener pérdidas por evaporación. Es decir, que al aplicar nosotros pequeñas gotitas con producto a nuestro cultivo, la vida media de esas gotas va a ser muy baja, lo que no va a dar tiempo suficiente al cultivo a poder absorber el producto antes de que las gotas se evaporen y perdamos el producto por evaporación. Esto nos deja con un rango intermedio óptimo en el que las condiciones de temperatura y humedad relativa del aire van a ser óptimas para asegurar una vida media de nuestra gota que sea suficiente para poder asegurar que nuestro cultivo sea capaz de absorber el producto y evitar que se produzcan pérdidas por condensación. De esta forma, al analizar el valor de delta T a lo largo del día, podremos saber cuándo es el mejor momento para realizar una pulverización. En caso de no poder ajustar el momento de pulverización al momento donde el delta T se encuentra en su rango óptimo, sí que es muy importante dejar anotado cuáles son las parcelas que hemos pulverizado fuera de rango, ya que al momento de realizar un análisis visual por parte del técnico o del agricultor de si realmente hemos controlado, por ejemplo, una enfermedad de nuestro cultivo, siempre será recomendable que vayamos a revisar aquellas parcelas que hemos pulverizado fuera de rango, es decir, que hemos sido menos eficientes, ya que puede ser que se dé la situación que en esas parcelas no hayamos controlado la enfermedad y sea necesario realizar una nueva aplicación.